En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén siempre con todos ustedes. Muy buenos días a todos, hermanos. Hoy ofrecemos la Santa Misa por Rosa Jiménez Camacho en su 7º aniversario de difunta, Juan Cruz Vázquez, difunto, Carol Weintraub, difunta, por el eterno descanso de Librada Horta Hidalgo, Isabelo Vázquez Rodríguez, Guillermina Torres Córdoba, Andrés Rosado Sanabria, Judith Fernández Justo, Luis Muñoz Álvarez, Leticia Cancel Cruz, Vivian Torres, Ramona Pacheco, Francisco y Rafael Rivera, por las ánimas del purgatorio, Annie Gates de Guillermetti, Fernando Oliver Polanco, Anastasio y Carmen María Delgado, Carmen Navarro, Omar Díaz, por la salud de Grafton Howard y familia, por las ánimas del purgatorio, Anastasio y Carmen Delgado, Carmen Navarro, Yomar Díaz, Valentín Sandoval, Rafaela Miranda, Carmen Cristóbal, José Becerra, Casiano Betancourt, Ecaterina Díaz, cumpleaños. ¿Está aquí? Ecaterina, no. Pues pedimos por ella, que el Señor le colme de muchas bendiciones. Ada Michelin, por su eterno descanso. Margarita Cruz, fallecida también. El eterno descanso de Angelina Pitre López, Armando Viera Portalatín, Silvia Reyes Ramos, Amada Ramos Santana, Marilyn Díaz Reyes y Ángel Delgado Martínez. Nos preparamos para celebrar estos sagrados misterios, reconociendo humildemente nuestros pecados. Yo confieso, Todopoderoso, y ante ustedes, mis hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, mis hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende
está sentado a la derecha del Padre. Ten piedad de nosotros. Santo solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oremos. Dios omnipotente y lleno de misericordia, que concedes a tus fieles celebrar dignamente esta liturgia de alabanza, te pedimos que nos ayudes a caminar sin tropiezos hacia los bienes prometidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Podemos sentar y escuchamos la palabra de Dios. Le Moisés diciendo: teme al Señor todos sus mandatos y preceptos, tú, tus hijos y para que es una vieja Israel. El Señor nuestro Dios es uno. Todo las palabras que hoy te digo quedan en tu memoria. Palabra de Dios. Fortaleza, amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Te amo, Señor, tú eres mi fortaleza.
habido multitud de sacerdotes del Antiguo Testamento, porque la muerte les impedía permanecer, como éste, en cambio, permanece para siempre. Tiene el sacerdocio que no pasa. De ahí que puede salvar definitivamente a los que por medio de él se acercan a Dios, porque vive siempre para interceder a su favor. Y tal convenía que fuese nuestro sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo. Él no necesita ofrecer sacrificios cada día, como los sumos sacerdotes que ofrecían primero por los propios pecados, después por los del pueblo, porque lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En efecto, la ley hace a los hombres sumos sacerdotes llenos de debilidades. En cambio, las palabras del juramento posterior a la ley consagran al Hijo, perfecto para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Purifica, Señor, mi corazón y mis labios para que pueda proclamar dignamente tu santo evangelio del Padre de Dios. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Pueden sentar. Por medio de Moisés, Dios sella una alianza con su pueblo elegido, Israel, y le ofrece un código de conducta moral, que llamamos mandamientos, preceptos y normas, que han de poner en práctica. Una y otra vez nos encontramos con esa insistencia de aprender y poner en práctica los mandamientos. Lo dice un sinnúmero de veces en la Sagrada Escritura. Y la importancia y la insistencia de recordarnos esto es porque es de beneficio para nosotros. Nosotros, creados libres, pero con necesidad de orientación, para que haciendo un uso recto de nuestra libertad y desde el pleno ejercicio de la misma podamos elegir el bien. Y también podamos llegar a ser lo que estamos llamados a ser en toda su plenitud. Pueda en ese despliegue orientar todo el mundo hacia Dios y pueda finalmente participar plena y definitivamente de la comunión de amor con nuestro Creador. Los mandamientos divinos no son, pues, una limitación o una imposición ajena a nuestra naturaleza humana.
Muchos de ellos son un reto. El primero, el de hoy. Lo que nos recuerda a Jesús en el Evangelio. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Después dirá Jesús, amar incluso al enemigo. O sea, nos lo pone cada vez más fuerte, ¿verdad? Pero es un mandamiento. El feedback, ¿de dónde viene? Tú que estás por ahí. Tengo feedback. ¿Sí? Ahí arriba del techo. Muy bien, mira a ver lo que yo veo ahí. Van a arreglarlo ahora. En fin, los mandamientos han sido creados para nuestra felicidad. Está apagado. Para que podamos llegar a esa felicidad, Dios nos señala un camino o nos da una orientación para que nuestra vida vaya de alguna manera orientada hacia Él y podamos llegar a la felicidad. El Señor Jesús jamás transgredió los mandamientos, es Hijo de Dios, lo cumplió todos perfectamente, amando a Dios sobre todo, con todo su ser, con toda su mente y con todo su corazón. En Él no se halló pecado alguno, obedeció fielmente al Padre y llevando a cabo la misión reconciliadora encomendada por Dios, llegó a ser el sumo sacerdote que nos convenía, como nos recuerda la segunda lectura. Santo, inocente, incontaminado, apartado de los pecadores, encumbrado por encima de los cielos. Como tal, no tuvo ninguna necesidad de ofrecer innumerables sacrificios, como hacían los sacerdotes de la antigua alianza, sino que realizó un solo sacrificio, el sacrificio de su propia vida en el altar de la cruz. En el Evangelio vemos que se acerca un escriba, supuestamente un gran estudioso, conocedor de la ley, y le pregunta a Jesús cuál es el primero de todos los mandamientos. Pregunta que no era frívola, sino que era para él quizá importante, porque de hecho en aquella época se habían creado toda una serie de normas. Eran 613 los preceptos y de estos 248 eran positivos, es decir, ordenaban determinadas acciones, mientras que los otros 365 eran negativos o prohibiciones. Imagínense uno aprenderse todo este sistema tan complejo y vivir con una vida controlada por la confusión, ¿verdad? Porque no hay quien pueda digerir tanto mandamiento y tanta cosa, ¿no? Unos y otros se dividían en preceptos leves, otros eran más graves, según la importancia que se les atribuía. Entre estos preceptos podía existir también una jerarquía. De allí la pregunta a Jesús, ¿cuál consideraba él como el más importante de todos los mandamientos? Y la respuesta de Jesús no se hizo esperar. Les contesta Jesús con una frase que todo judío piadoso reza cuando entra y sale de su casa. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero si el mandamiento no fuese por sí solo íntegro y completo, al menos en el campo práctico, añadir el mandamiento se encontraba el como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Fíjense que habla de mandamiento en singular, une y los uno. Esta es la novedad del Señor. Él enlaza ambos preceptos para formar uno solo, el máximo mandamiento. Y aunque establece una jerarquía, poniendo en primer lugar el amor a Dios sobre todas las cosas, establece también un nexo inquebrantable entre este amor y los otros dos amores, el amor al prójimo y el amor a uno mismo. Por experiencia en la vida,
vemos cómo sufre quien no es correspondido en su amor. Se queda solo quien se niega a amar y no logra ser amado. Y a veces resulta que esa persona se ve sola y lo que siente es angustia. No es quedarnos sin nadie que más le tememos y huimos. ¿No hemos sido alguna vez o somos acaso ahora infinitamente tristes cuando experimentamos la ausencia de alguien que nos ame, de alguien a quien amar? Hemos sido creados para amar y ser amados. ¿Quién resiste la soledad, ese sentirse solo en esta vida, no tener a nadie que se preocupe por uno? La soledad, la alegría por la vida se puede ir extinguiendo poco a poco y el sufrimiento se hace a veces insoportable. Y es porque necesitamos de los otros, necesitamos del tú, todos los seres humanos. Necesitamos de la comunión profunda con otros seres semejantes a nosotros. Necesitamos amar y ser amados para ser felices. Llámese amor parental o filial, amor fraternal, amor de enamorado o de esposo, amor de amistad. Necesitamos amar. Y nuestra vida se llena de luz, se hace hermosa y plena cuando amamos y somos amados, cuando vivimos esa llamada al amor. Es entonces cuando descubrimos que nuestra felicidad finalmente no depende de las cosas que tenemos, o de cuántos éxitos habremos logrado en la vida, o de cuánta fama hayamos alcanzado o querramos alcanzar. Tampoco de cuántos placeres gocemos o disfrutemos, sino de cuánto amemos y seamos de verdad amados. ¿Por qué esta necesidad para nosotros? Porque hemos sido creados por un Dios que es amor. Para el amor que experimentamos en nosotros esa profunda hambre de amor y comunión. ¿Es posible alcanzar ese amor al que se aspira intensamente en el corazón? Jesús nos da la respuesta y nos dice: y el camino es abrirnos nosotros al amor de Dios. Ahí está la clave. Dejándonos amar por Él, amando a Él sobre todo y con todo nuestro ser. De ese modo entramos en comunión con aquel tú, por excelencia, que responde verdaderamente a nuestros profundos anhelos de amor. Y nutridos de ese amor divino nos hacemos capaces al mismo tiempo de amar como Él a nosotros mismos y a los demás. En efecto, quien pone a Dios en el centro de sus amores no se limita solo a Dios, no ama menos a los demás, no pierde, sino que experimenta que el corazón se expande, que su amor se purifica, crece y se expresa en lazos de verdadera amistad, de auténtico amor y comunión que nunca pasarán, porque Dios no pasa nunca, y quien lo ama a Él y en Él ama a todos, jamás perderá a quienes ama, sin que los ganara en Él por toda la eternidad. Pedimos al Señor que esta pueda ser una realidad en nuestra vida y que seamos conscientes de, pues primero de nuestros amores. Tienen que tener Dios sobre todas las cosas, debajo de Él todo lo demás. Y que estamos llamados a amar al prójimo, porque en el prójimo vemos a Dios. A veces se nos hace difícil y ahí está el reto, ¿verdad? Amar al que no me cae bien, al que me fastidia, a ese también tengo que amar. Y orar por él y verme yo, ¿verdad? Porque a veces cuando vemos algo que nos disgusta en el otro es porque no me gusta eso en mí y lo estamos experimentando. Así que el Señor hoy nos lanza un reto importante y que debemos recordar día a día en nuestra oración y en nuestro examen de conciencia. Que así sea. Nos ponemos todos de pie y profesamos nuestra fe.
Creo en un solo Dios, creador del cielo y de la tierra. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. Tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Elevemos, hermanos, nuestras súplicas a Dios Padre misericordioso y oremos por todos los hombres. Si me ayuda el lector, ¿dónde está el...? Pasa. Por la Santa Iglesia de Dios, para que la unidad y la caridad mutua reinen en la comunidad cristiana universal, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas las naciones y por sus habitantes, para que puedan servir mejor a Dios Padre Todopoderoso en la paz, en la justicia y en la prosperidad temporal, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que padecen en su cuerpo o están turbados en el espíritu, para que el Señor alivie sus dolores y les conceda la paz y la esperanza del cielo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros difuntos, para que el Señor les dé el descanso eterno, los reciba en su reino y los corone de gloria. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas las intenciones que mencioné anteriormente de esta Eucaristía, en especial todos los difuntos y los enfermos, oremos al Señor. Te pedimos, Padre de misericordia, que ilumines benignamente a tu familia, para que, adhiriéndose a cuanto te agrada, obtenga de ti toda clase de bienes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos podemos sentar y cantamos el cántico de ofertorio. Polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Antes tuyo soy, tuyo soy. Te amo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bendito sea el Señor, fruto de la tierra y todo, Señor, de tu generosidad, te presentamos. Él será para nosotros. Te digo,
te presentamos. Él será para nosotros la vida de salvación. Toma mis manos, que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Jesús. Lava de todo el Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura y para nosotros una fuente generosa de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Al Señor nuestro Dios. En verdad, justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él mismo se compadeció del pecado de los hombres y quiso nacer de la Virgen. Murió en la cruz para liberarnos de la muerte y resucitó del sepulcro para darnos la vida eterna. Por eso, con los ángeles y ángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo el Señor. Dios universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos su resurrección.
Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente, congregue la unidad, participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, su obispo auxiliar Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará a su perfección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir y cantar. A ti, Dios omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor a los siglos de los siglos, porque somos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Santificado tu nombre, venga a nosotros tu reino. Haced. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes en tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No ten en cuenta nuestros pecados, sino tu iglesia. Por tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que reinas por los siglos de los siglos, paz el Señor esté siempre con todos ustedes. Nos damos oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. 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 El cuerpo de Cristo. Amén. Bendito yo. Cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Amarte soy. Cuerpo de Cristo. Y no mirar atrás. Cuerpo de Cristo. 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 Y no. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Seguir sin desmayar, Señor. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. El pan que tú. Cuerpo de Cristo. 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 Amén. Multitud. Cuerpo de Cristo. 3. En tu reino, Señor. Hermanito. Señor, dijiste tú a la multitud. De Cristo santifica.
Oremos. Te pedimos, Padre, que crezca en nosotros la acción de tu poder, para que restaurados con estos sacramentos celestiales, tu gracia nos prepare a recibir lo que ellos nos prometen. Por Jesucristo nuestro Señor. Podemos sentar un momentito para unos avisos. Tenemos en el saludo de hoy que hay chicken pasta Alfredo. Oh my God. En inglés. Yeah. Y el próximo domingo tendremos sancocho, un santo bien bueno. Estamos celebrando el de los santos. En Puerto Rico hay un santo bien rico. Se llama el sancocho, arroz blanco y pan. Y el chef Emilio Rivera. Mañana, lunes, 1 de noviembre, es la solemnidad de Todos los Santos. Y la misa será aquí, en este templo, a las 6 de la tarde. Este día se gana indulgencia plenaria y se aplica para uno mismo o por un difunto. Después de la misa se reúnen los apóstoles eucarísticos de la Divina Misericordia a las 7:30 de la noche en el Zoom Doña Manuela. El martes será también otra conmemoración de los fieles difuntos. La misa también será aquí en el templo a las 6 de la tarde. Y este día se gana indulgencia plenaria también y se aplica solo por un difunto. El próximo viernes 5 no hay misa mañanera, porque la misa del primer viernes del mes será también aquí en el templo a las 6 de la tarde para desagraviar al Sagrado Corazón de Jesús. Y el sábado, como también primer sábado del mes, no hay misa mañana a las 6:30, como solía ser. Del primer sábado, no hay misa. Va a ser a las 5. La misa a las 5 de la tarde. Esas son las diferencias que tenemos ahí. Para mayor información sobre qué son las indulgencias plenarias, qué supone eso y los requisitos, les invito a que se lleven el boletín, porque da una tremenda explicación aquí que es muy necesaria, porque es un regalo de la iglesia, un regalo de Dios. Mucha gente no lo conoce y puede darle un regalo infinito para aquellas almas que están en el purgatorio, para que un familiar, amigo, conocido o para el propio mismo de cada uno. Dios me lo bendiga a todos. Amén. Nos ponemos de pie para la bendición final. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Que tengan todos muy buen día. Y no se empachen de dulce. Contigo por el camino, Santa María, ven con nosotros.